Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos guardar y pedir la sana distancia, la salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Gisela Hernández Escobar y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta sesión hablaremos sobre la puntuación y ortografía en las historietas. Muchas de nuestras ideas se comunican por escrito, por lo tanto, redactar sin faltas de ortografía y puntuación debe ocupar un lugar importante a la hora de escribir. Es importante recordar, profesora, que el texto es la unidad básica de la comunicación, por lo que debemos considerar la competencia discursiva, el contexto, los convencionalismos textuales y ortográficos. Y para hacerlo efectivamente es necesario que nuestros mensajes sean correctos y comprensibles. Por eso repasaremos algunos usos. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciamos. Nuestro aprendizaje esperado elabora distintos textos para difundir información y el propósito de nuestra sesión es revisar puntuación y ortografía. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Alguna vez han coleccionado algo? No sé ustedes, pero he tenido amigos que coleccionan tazas, platos, cajas y algunos de ellos prefieren las historietas. Profesora, yo comencé a leer algunas historietas porque las encontraba en los periódicos que compraban en mi casa. Recuerdo que eran cortas y tenían varias historias. Así es, en el periódico podemos encontrar estas tiras cómicas que tienen como características ser breves y cuentan una situación diferente con cada personaje. En un principio las historietas tenían como función el entretenimiento, sin embargo, con el tiempo han evolucionado, como es su uso en textos educativos o hasta informativos. En una historieta se cuenta una historia mediante la sucesión ordenada de acciones a través de cuadros y viñetas. También podemos seguir las historias a través de las palabras y pensamientos de los personajes, como en el cómic. ¿Han leído algún cómic o historieta? Les pregunté a mis alumnos qué tipo de historietas o cómics les gustaban y por qué. También les pedí que fueran observadores y me dijeran qué recursos y signos de puntuación se utilizan en dichos textos. Veamos qué fue lo que contestaron Cassandra y Jorge. Personalmente, en cuanto a género, me encantan los cómics de acción, de superhéroes, de peleas y alguno que cuenta alguna narrativa acerca del personaje principal. A mí me gusta leer cómics que tratan de villanos, ya que desarrollan la historia detrás del por qué se volvieron malos. Yo he notado que algunos de los signos de puntuación son las comillas, que se usan principalmente para señalar el pensamiento de algún personaje. Los signos de admiración también están, que más que nada considero que son para expresar la emoción de los personajes. Los signos de interrogación, comas, punto y coma, entre otros. He visto onomatopeyas, las cuales expresan sonidos como boom al momento de hacer una explosión. También he visto algunos signos de puntuación como los puntos suspensivos que se usan para dar un momento de suspenso a la trama o hacer una pausa repentina. Qué interesante lo que comentan sobre las historietas y cómics. A mí me gustan este tipo de narraciones porque combinan los dibujos con las palabras y cada viñeta cuenta una parte de la historia que se irá enlazando con la viñeta que sigue. Y también de que algunas, como las que se encuentran en los libros de texto, expresan problemáticas sociales. Profesora, creo que estoy entendiendo por qué les pregunto lo de los recursos y signos de puntuación. Porque es el propósito de la sesión, revisar puntuación y ortografía. Correcto. Vamos a aprovechar lo que estos alumnos observaron en las historietas que les gusta leer. Por ejemplo,
Jorge mencionó que reconoció signos como la coma, el punto y coma, los signos de exclamación e interrogación y las comillas. Mientras que Cassandra identificó la onomatopeya y los puntos suspensivos. La función de los signos de puntuación es marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes y señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto como citas, incisos o intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo. Vamos a reconocer los signos de puntuación en algunas viñetas, así como los llamados signos auxiliares. También identifiquemos algunos recursos. Estas las tomé de un libro de texto como los que tenemos a la mano y consultamos cada aprendizaje esperado. Observen en la siguiente secuencia. Allí está. Esa palomita no sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz. Jorge, ¿tú crees que el dinero es todo en la vida? ¿Me ayudas, Daniel? Identifica los signos de puntuación en esta secuencia. Claro, con gusto, maestra. Veamos en el primer globo. Así se llama, ¿verdad, profesora? Encontramos los puntos suspensivos, como lo identificó también Cassandra, y el punto al final de la frase. Y en la segunda viñeta identificamos la coma y los signos de interrogación, como lo mencionó Jorge. Muy bien identificado. Repasemos cómo se utilizan algunos de esos signos en estos diálogos. Daniel, ¿me ayudas con la siguiente lectura? Por supuesto, maestra. Puntos suspensivos. Signo de puntuación formado por 3 puntos consecutivos, llamado así porque entre sus usos principales está el de dejar en suspenso el discurso. Profesora, he observado que los puntos suspensivos se pueden colocar entre la frase o al final de la frase. ¿Es verdad? Veamos cuándo se utilizan y la ortografía que se debe cuidar. Observemos nuevamente la primera viñeta. Los puntos suspensivos se escriben siempre pegados a la palabra o el signo que los precede y separados por un espacio de la palabra o el signo que los sigue. Pero si lo que sigue a los puntos suspensivos es otro signo de puntuación, no se deja espacio entre ambos. Si los puntos suspensivos cierran el enunciado, la palabra siguiente debe escribirse con mayúscula inicial. Ejemplos. Si llueve mucho, no quiero pensar en lo que sucedería. Pero si no cierra el enunciado y este continúa tras ellos, la palabra que sigue se inicia con minúscula. Allí está. Esa palomita no sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz. Estamos repasando aspectos que nos permiten conservar una correcta ortografía, pero vamos a recordar algunos usos de estos signos. Daniel, ¿puedes leer la siguiente información? Claro, maestra. Sigan la lectura del concepto que aparece en pantalla. Usos de puntos suspensivos. A, para indicar la existencia en el discurso de una pausa transitoria que expresa duda, temor, vacilación o suspenso. B, para señalar la interrupción voluntaria de un discurso, cuyo final se da por conocido o sobreentendido por el interlocutor. C, cuando por cualquier otro motivo se desea dejar el enunciado incompleto y en suspenso. D, al final de enumeraciones abiertas o incompletas con el mismo valor que la palabra etcétera o su abreviatura. Sigamos nuestro análisis y veamos cuándo se utilizan los signos de interrogación. Los signos de interrogación y de exclamación sirven para representar en la escritura, respectivamente, la entonación interrogativa o exclamativa de un enunciado. Son signos dobles, pues existe un signo de apertura y otro de cierre que deben colocarse de forma obligatoria al comienzo y al final del enunciado correspondiente. Los signos de apertura son característicos del español y no deben suprimirse por imitación de otras lenguas en las que únicamente se coloca el signo de cierre.
¿Y qué debemos saber para escribir correctamente las frases que encierran y las que podrían seguir? Buena pregunta. Debemos considerar que los signos de interrogación y de exclamación se escriben pegados a la primera y la última palabra del periodo que enmarcan y separados por un espacio de las palabras que los preceden o los siguen. También, si observaste el globo de texto en esta segunda viñeta, la frase comienza con un vocativo, es decir, el nombre de uno de sus personajes, y estos, cuando ocupan el primer lugar del enunciado, se escriben fuera de la pregunta o de la exclamación. Pero si van al final, se consideran incluidos en ellas. Y en el caso de nuestra historieta, el vocativo o nombre, como nos lo explicó, está al inicio, por eso debe ir fuera de la pregunta. ¡Ya lo voy comprendiendo! Me da gusto saber que estás entendiendo su aplicación. Veamos cómo termina esta historieta. Vamos resolviendo los retos durante el transcurso de la sesión. Observa muy bien las viñetas. Nuevamente vemos el uso de los puntos suspensivos. ¿Cuál es el uso en esta frase? Anótenlo en su cuaderno. Daniel, ¿qué uso identificaste del signo que mencionamos? Claro, está dejando el enunciado en suspenso. Yo creo para dar un desenlace inesperado. Muy bien, si ustedes escribieron algo parecido, están en lo correcto. Continuemos, les propongo leer otra historieta que encontré en un libro de texto diferente. Nuevamente aparecen los signos de interrogación. ¿Puedes identificar algunos usos que ya explicamos? Podemos mencionar lo del uso del vocativo. En la primera frase se encuentra al final. Se considera entonces dentro de la pregunta. Pero, profesora, tengo una duda. En el segundo globo de texto, después de la primera pregunta, ¿por qué la siguiente frase comienza con mayúscula? Después de los signos de cierre puede colocarse cualquier signo de puntuación, salvo el punto. Lógicamente, cuando la interrogación o la exclamación terminan un enunciado y sus signos de cierre equivalen a un punto, la oración siguiente ha de comenzar con mayúscula. Esa es la causa por la cual la segunda frase comienza así. Sigamos viendo las viñetas de la historieta. Aquí vemos ya una frase exclamativa y una interrogativa. Al observarlas debemos rescatar que los signos de apertura se han de colocar justo donde empieza la pregunta o la exclamación, aunque no se corresponda con el inicio del enunciado. ¡Qué interesante, profesora! ¿Y así termina la historieta? No, veamos cómo finaliza la historia con la última viñeta. Ja, ja, ja. Realmente quedo agobiado con todo lo que sintió que se le venía encima. Retomemos el elemento que observó Cassandra en las siguientes viñetas, la onomatopeya. Daniel, ¿qué notas en esta viñeta? Puedo notar que no hay diálogo, maestra, así como tal. Más bien observo un objeto que lo golpea en la cabeza y lo sé porque tiene una onomatopeya que identifica el sonido del golpe sobre su cabeza y la expresión que hace el personaje al recibir el golpe. Muy bien. Una onomatopeya es una palabra formada por imitación de un sonido, ruido o incluso un fenómeno visual con el que también está vinculada. Pueden ser creaciones momentáneas para reproducir un determinado sonido. De ahí que incluso las ya establecidas puedan tener variaciones para expresar los matices que se consideren oportunos. Con estas funciones, las onomatopeyas son muy usuales en los cómics e historietas. Las onomatopeyas tienen dos funciones, una función acústica y una visual. También hay que tener en cuenta que desde el punto de vista iconográfico, a mayor tamaño, más ruidosa es la onomatopeya. Su intensidad está asociada a su tamaño y a su color. La onomatopeya, al igual que las líneas de movimiento y el diálogo, ayudan a resaltar la temporalidad de la acción, es decir, notar el paso del tiempo.
Esto es posible mediante el proceso de integración que realiza el lector a través de las experiencias pasadas. Podemos evaluar con cierta precisión la duración total de un sonido particular, asignándole un valor en minutos o en segundos a cada sonido. Ah, por eso la onomatopeya del golpe literal es más grande que la onomatopeya del dolor sufrido por el sujeto, ya que demuestra que debió ser muy fuerte el golpe para hacerle daño al personaje. Exacto. Además, suelen ir con signos de exclamación, aunque no siempre. Y cuando se requiere expresar un sonido especialmente ruidoso en las historietas o cómics, es normal la escritura con mayúsculas. Es posible escribir 2 o 3 signos de exclamación para indicar mayor énfasis en la entonación exclamativa. Cuando el sentido de una oración es interrogativo y exclamativo a la vez, pueden combinarse ambos signos, abriendo con el de exclamación y cerrando con el de interrogación o viceversa. Es preferible abrir y cerrar con los 2 signos a la vez. Finalicemos nuestro análisis con estas viñetas. Observen los diálogos en ella. O en esta otra, no son viñetas consecutivas, por lo tanto, será imposible entender el contenido, pero sí podemos identificar los signos de puntuación y la ortografía de las frases que las integran. Me ha sido muy útil lo que hemos estado analizando, pues nuevamente observamos los signos mencionados, puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación, la onomatopeya. Sin embargo, tengo algunas dudas, profesora. Entendí en la viñeta anterior que las onomatopeyas se escriben con mayúsculas para enfatizar la fuerza de la expresión, pero aquí son diálogos. ¿Por qué están todas las palabras con mayúsculas? Buena observación. La ortografía de la lengua española afirma que las mayúsculas favorecen la legibilidad y visibilidad en textos cortos, señalando como uno de los 10 casos permitidos para el uso de mayúsculas los textos de los bocadillos en las historietas o cómics y viñetas gráficas. Así que ahí está el origen del uso de las mayúsculas sostenidas. Ahorrar tiempo, esfuerzo y espacio en el cómic. Siempre se busca un equilibrio entre el texto necesario y el dibujo. Con el mismo tamaño de letra, las mayúsculas se leen más rápido y se entienden mejor que las minúsculas, con la advertencia de que la legibilidad desciende con la longitud del texto. Por lo tanto, las mayúsculas funcionan para bocadillos de textos cortos, pero no para novelas. Según algunos estudios, el uso de mayúsculas beneficia la legibilidad, pero la tecnología actual permite usar minúsculas sin que la legibilidad se vea afectada. De manera que al final termina siendo una decisión de los creadores usar unas u otras. Estoy comprendiendo muy bien, maestra. Me gustan las historietas y recuerdo que investigando aprendí que anteriormente el tipo de papel no era de buena calidad y al imprimir la tinta se corría. Por eso, al usar las mayúsculas, aunque se corriera la tinta, se podía mantener legibilidad. Ya nos aclaró el uso de varios signos de puntuación y la ortografía correcta en la escritura. Así que me gustaría que me resuelva 2 dudas más de ortografía. En la primera viñeta vi 2 palabras que me confundieron porque no sé cómo se escriben. ¿Con qué y por qué? ¿Cada una es una sola palabra o deben separarse? Pues se forman de 2 palabras. Bien, ¿cómo diferenciar entre por qué y por qué? Cuando se escribe por qué, todo junto y con tilde, en un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón, y se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. Veamos el ejemplo. Seguro que su comportamiento tiene su porqué. ¿Cuándo se escribe por qué? ¿Separado y con tilde? Se trata de la secuencia formada por la preposición por
y el interrogativo o exclamativo ¿qué? Palabra tónica que se escribe con tilde diacrítica para distinguirla del pronombre relativo y de la conjunción que, la cual expresa una duda o exclamación. ¿Cuándo se escribe ¿por qué? Todo junto y sin tilde? Se trata de una conjunción átona, razón por la que se escribe sin tilde. Puede usarse con dos valores. Uno, como conjunción causal para introducir oraciones subordinadas que expresan causa. 2. Porque todo junto y sin tilde también se emplea como encabezamiento de las respuestas a las preguntas introducidas por la secuencia ¿por qué? Pregunta y respuesta. ¿Por qué no viniste al parque con nosotros? Porque no me apetecía andar hasta allí. ¿Observan la diferencia? Conjunción causal. El partido no fue justo porque ellos jugaban con uno más. Entonces en la viñeta que vimos, ¿por qué? Es una respuesta. Correcto. Y con respecto a la otra palabra, tenemos con qué separada y con acento. Y en este caso es utilizada para preguntar. ¿Y con qué? Junto y sin tilde. Tiene valor consecutivo, tal como lo indica el diccionario panhispánico de dudas, equivale a así que. De acuerdo. Entonces en el primer diálogo equivale a así que. Muy bien. ¿Cuál es tu otra duda? En la segunda viñeta hay una palabra muy larga y en primera no entendí muy bien qué quiere decir y en segunda se escribe junto o separado extraordinario. Creo que para cerrar la sesión es muy buena observación. En esa palabra estás encontrando la utilización de un afijo. Los afijos son palabras que se unen a una palabra raíz o base para modificar su significado. Su nombre o denominación depende de la posición que ocupe en la palabra base, por lo que pueden ser prefijos, infijos, sufijos. Prefijos son aquellos que van delante de la palabra cofundador, exministro, extraordinario, prenatal. Infijos van en medio de la palabra humareda, albiazul, fealdad. Sufijos se colocan al final de la palabra golpazo, vigorizar, abuelita. En el caso de la palabra extraordinario, extra es un prefijo que significa fuera de, como en extrajudicial, extraordinario, extramuros o sumamente, como en extra largo, extra fino. Como es normal en los prefijos, se escribe unido sin guión a la palabra base. ¿He aclarado tus dudas? Claro que sí, profesora. Muchas gracias. Ahora podré cuidar cómo usar los signos de puntuación y la ortografía de las palabras que estuvimos analizando. Como recapitulación, recuerden que el propósito de la sesión fue revisar puntuación y ortografía para evitar cometer faltas ortográficas y utilizar correctamente los signos de puntuación. Pongan atención a las siguientes recomendaciones. Daniel, ¿me ayudas a leerlas, por favor? 1. Leer mucho. 2. Tener siempre un diccionario a mano. 3. Revisar las normas básicas de gramática, ortografía y signos de puntuación. 4. Estudiar el origen de las palabras. 5. Revisar las faltas más comunes. 6. Subrayar y apuntar las palabras que les generen alguna dificultad. 7. Practicar haciendo dictados. 8. Preguntar y aprender. 9. Evitar cometer fallos ortográficos innecesarios cuando escriben mensajes de texto. 10. Escribir mucho. El reto de esta sesión será que elijan una historieta o cómic. Denle lectura e identifiquen los signos de puntuación que se utilizan.
Algunos ya los trabajamos, pero pueden investigar la función de la coma, el punto, las comillas o el apóstrofo. Sí, ese que se usa cuando escriben ¿pa' qué? Vayan tomando sus notas y verán que poco a poco se irán familiarizando con cada signo y su uso. Escríbanlos en su cuaderno. Si quieren leer otros ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que hemos explicado, les invito a que revisen su libro de texto y busquen el aprendizaje esperado. Elabora distintos textos para difundir información. Sigan leyendo las historietas o cómics que les agraden. Si no tienen el hábito, busquen las tiras cómicas que aparecen regularmente en los periódicos o sus versiones digitales. Se divertirán y podrán poner en práctica lo que hemos aprendido. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3 en la que hemos compartido sobre puntuación y ortografía de historietas. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.